En 1882, un ingeniero municipal llamado Joseph Bazalgette firmó un documento que debería haber pasado completamente desapercibido: una orden de cierre rutinaria, una mejora de infraestructura estándar. El río Fleet, que corría bajo el extremo norte de Londres, sería tapado, sellado y reclasificado como alcantarilla. El papeleo fue archivado, los ladrillos fueron colocados, y uno de los sistemas de suministro de agua dulce con mayor continuidad en la historia de la ciudad desapareció del registro oficial en una sola tarde administrativa. Lo que hace extraño este momento no es la decisión en sí, lo que lo hace extraño es la construcción. Los arcos de ladrillo utilizados para sellar el Fleet no eran de calidad para alcantarillas, eran de calidad para acueductos, más pesados, más precisamente encajados, calibrados para soportar cargas que un canal de drenaje nunca necesitaría soportar, unidos con una calidad de mortero que los ingenieros de esa época reservaban para estructuras construidas para durar siglos. Sobredimensionados según todos los estándares que requeriría un proyecto de drenaje, los ingenieros no sobredimensionan las alcantarillas, no tienen ninguna razón para hacerlo. Los residuos que circulan por una alcantarilla no se preocupan por la calidad del arco que tienen encima, pero sí sobredimensionan las estructuras que pretenden preservar estructuras que están sellando, no destruyendo. Porque en algún lugar de la lógica institucional de lo que estaban haciendo, las personas que colocaban esos ladrillos entendían que lo que había debajo de ellos valía la pena mantenerlo intacto, incluso mientras el papeleo insistía en que era simplemente infraestructura de desechos siendo ordenada y eliminada. Algo en todo esto no cuadra, y cuando uno tira de ese hilo, encuentra la misma anomalía en París, en Chicago, en Berlín, en Boston la misma década, la misma reclasificación, la misma calidad de construcción enterrada bajo el mismo lenguaje burocrático. 6 ciudades, 15 años. Un gesto administrativo repetido con tanta consistencia, a través de diferentes gobiernos, diferentes idiomas y diferentes tradiciones de ingeniería, que deja de parecer una decisión local y empieza a parecerse a una política. Para entender por qué esto desapareció, hay que retroceder al momento anterior, a que la ciudad fuera dueña de su propia agua, y hacerse una pregunta que ninguna autoridad de planificación municipal ha respondido jamás con claridad. ¿Quién lo era? La historia no comienza en la década de 1880, sino en los siglos anteriores, cuando el agua circulaba por las ciudades, no a través de infraestructura corporativa, sino mediante un sistema tan elegante, tan gobernado localmente y tan completamente libre de control medido que se convirtió, según la lógica de un nuevo orden industrial, en un problema que había que resolver. Eran canales abiertos de alimentación por gravedad, revestidos de piedra o ladrillo, visibles en la superficie, con un ancho promedio de entre 45 y 60 centímetros, diseñados para descender aproximadamente 1 centímetro por cada 50 pies de recorrido, para que el agua se moviera sin bombas, sin presión, sin maquinaria y sin tarifas. Precedían al suministro municipal por tubería en cualquier lugar entre 200 y 600 años dependiendo de la ciudad. Corrían cuesta arriba desde sus puntos de captación, alimentados por manantiales en las laderas y desvíos de ríos, y entregaban agua limpia a los barrios por derecho de vecindad, no por suscripción, no por contador, no a discreción de una empresa que pudiera cerrar la válvula. Los mantenían los gremios. En Londres, el gremio de aguadores, disuelto formalmente en 1582, mantenía registros de mantenimiento para su tramo de canal, que se remontaban al menos al siglo XIII. Las cartas municipales medievales en toda Inglaterra, Francia y los territorios otomanos hacían referencia a los derechos sobre el agua como una categoría de derecho cívico, equivalente al acceso a caminos o mercados. No se compraba el agua, se tenía derecho a ella, por el simple hecho de vivir en la ciudad. Los miembros del gremio que mantenían estos sistemas no eran trabajadores romantizados, eran artesanos cualificados con responsabilidades codificadas, mecanismos de resolución de disputas
y memoria institucional, que se extendía por múltiples generaciones. Cuando un tramo de canal se agrietaba, el gremio lo reparaba. Cuando un manantial que alimentaba la captación superior bajaba en un verano seco, el gremio racionaba el acceso según una fórmula escrita en la carta municipal. Cuando un comerciante adinerado intentaba desviar el flujo hacia su propiedad, el gremio lo llevaba ante un magistrado. El sistema tenía dientes, tenía gobernanza, tenía, en el lenguaje de la economía institucional moderna, exactamente el tipo de derechos de propiedad distribuidos y aplicados por la comunidad que hacen que un bien común sea sostenible en lugar de explotable. Y funcionaba. Eso es lo primero que hay que tener presente. Funcionaba la mañana en que lo sellaron. En el mundo preindustrial al que estos canales alimentaban, el agua se gobernaba como un bien común con una sofisticación que los planificadores posteriores se encargarían deliberadamente de no mencionar. Las ciudades otomanas mantenían una clase de administradores conocidos como Nazir al-Miyah, inspectores del agua cuya función no era vender agua sino arbitrar disputas de acceso y mantener la red física en beneficio de los barrios a los que servía. Su autoridad derivaba de documentos Waqf, donaciones caritativas islámicas, que colocaban la infraestructura hídrica en fideicomiso comunitario permanente, protegida legalmente de la privatización, por la misma lógica que protegía a las mezquitas y las escuelas. Los registros Waqf que sobreviven en los archivos otomanos describen decisiones de distribución del agua de una precisión granular, qué calle recibía el flujo en qué mañana, qué fuentes tenían prioridad durante la sequía, qué barrios habían contribuido con mano de obra en una reparación reciente y merecían un aumento temporal en su cuota. Esto no era gestión primitiva, era gobernanza. En Mesoamérica, los tlaloque aztecas, una clase sacerdotal e ingeniería simultáneamente, mantenían redes de acequias que abastecían a la población de Tenochtitlán a través de una geografía de isla lacustre que los ingenieros europeos tardarían décadas en poder replicar. Los colonizadores españoles que llegaron en 1521 quedaron supuestamente asombrados por la ingeniería hidráulica de la ciudad que estaban a punto de destruir. Quedaron asombrados y luego la destruyeron de todas formas, quemando los códices de tierras y aguas que documentaban los principios de diseño del sistema, junto con las bibliotecas que los albergaban, los registros quipu incas, el sistema de contabilidad de cordones anudados que los colonizadores españoles desdeñaron como anotación primitiva, codificaban datos de distribución de agua a lo largo de miles de kilómetros de red de acueductos andinos, con una precisión que los hidrólogos modernos solo han comenzado recientemente a descifrar completamente. El patrón en estas civilizaciones no es una coincidencia, es estructural. El agua, en cada tradición urbana preindustrial con un registro funcional, era un derecho compartido codificado en la ley, mantenido por roles comunitarios designados y gobernado sin un mecanismo de lucro. Los canales eran el argumento, eran la forma física de una idea política, que una ciudad debe a sus habitantes las condiciones de supervivencia independientemente de su capacidad de pago. Entonces algo cambió, no gradualmente, abruptamente. En 1847, el Reino Unido aprobó la Ley de Cláusulas de Obras Hidráulicas, en apariencia, una medida regulatoria técnica que establecía estándares para la nueva infraestructura hídrica. En su consecuencia, la primera disolución legal del derecho inglés de aguas comunales, el derecho por el cual un residente de una ciudad podía reclamar acceso al agua como un derecho cívico en lugar de una mercancía comprable. El lenguaje de la ley no lo anunciaba, no necesitaba hacerlo. El lenguaje legislativo raramente anuncia lo que realmente está haciendo. Simplemente redefinió la categoría legal del suministro de agua de una manera que hacía al modelo de bienes comunes administrativamente invisible, no ilegal todavía, simplemente no reconocido, sin referencia, fuera del nuevo marco. En un plazo de 30 años, una legislación equivalente había sido aprobada en 11 países. El momento
a través de naciones con diferentes gobiernos, diferentes idiomas y diferentes tradiciones legales, es un hecho que los historiadores de la planificación urbana no han explicado satisfactoriamente. No es una coincidencia. Las coincidencias no llegan en el mismo calendario legislativo a través de 3 continentes. Lo que llegó, en cambio, en la misma década que la Ley de Cláusulas de Obras Hidráulicas, fue un hombre llamado Sir Edwin Chadwick y un documento que remodelaría la forma física de cada gran ciudad occidental. El informe de Chadwick de 1842 sobre el estado sanitario de la población trabajadora sigue siendo citado en los planes de estudio de planificación urbana como el texto fundacional de la infraestructura moderna de salud pública. Argumentaba, con fuerza y considerable habilidad retórica, que los sistemas de agua abiertos de las ciudades británicas eran incontrolados, insalubres y un vector primario de enfermedades. El informe describía los canales antiguos con un lenguaje vívido, cargado moralmente y estratégicamente elegido. Palabras como estancado, sin regula y expuesto aparecían repetidamente. Los canales antiguos fueron hechos para sonar como el problema. La solución: infraestructura centralizada, entubada y medida, administrada por una autoridad debidamente constituida, se presentó como la respuesta racional obvia. El informe se convirtió casi de inmediato en un instrumento de política. Nuevos sistemas de agua entubada, medidos, controlados centralmente, conectados a hogares individuales mediante grifos facturables, fueron propuestos en Londres, París y Nueva York en el transcurso de la siguiente década. Los sistemas de canales antiguos, sugería el informe, eran reliquias, vergüenzas. Tenían que desaparecer. Hay un problema con los datos de Chadwick. Sus propios números no respaldaban su conclusión. Las muertes por cólera registradas en su informe se agrupaban cerca de la nueva infraestructura de agua entubada, no cerca de los antiguos canales abiertos. El patrón sugiere, y los historiadores no han abordado esto adecuadamente, que la conclusión retórica del informe fue escrita antes de que sus datos fueran completamente ensamblados. El marco llegó primero, las evidencias fueron organizadas a su alrededor. El informe de Chadwick se convirtió en el modelo para la privatización del agua en todo el mundo occidental. Los datos sobre el cólera apuntaban en la dirección contraria. En 1854, 12 años después del informe de Chadwick, un médico llamado John Snow produjo lo que se convertiría en el documento más célebre en la historia de la epidemiología: un mapa de puntos de muertes por cólera en el barrio de Broad Street en Londres. El mapa se enseña en todos los programas de salud pública del mundo como prueba de que las fuentes de agua comunal, específicamente la bomba de Broad Street, propagaban el cólera. Se retiró el mango de la bomba, el brote disminuyó, la narrativa quedó fijada. La fuente de agua comunal era la villana, la infraestructura moderna era la heroína. Esa versión de la historia entró en los libros de texto y no los ha abandonado. Pero mires el mapa de nuevo, obsérvese dónde no están las muertes. Los hogares conectados al nuevo sistema de agua entubada en la misma zona muestran tasas de mortalidad que son, en varios grupos documentados, más altas que los hogares que aún dependían de la antigua infraestructura comunal. El mapa de Snow es un documento más complicado que la versión que entró en el currículo. Una lectura de esta evidencia, y es una lectura que The Lancet debatió brevemente en 1855, antes de que el debate fuera efectivamente cerrado, es que la narrativa oficial invirtió la conclusión de Snow. La bomba fue convertida en la villana, porque la bomba era la última pieza superviviente del sistema, que no podía ser medida. El mapa más famoso en la historia de la salud pública puede haber sido leído al revés deliberadamente. Para la década de 1860, la maquinaria legislativa estaba en marcha, y el lenguaje utilizado en los registros de los comités parlamentarios se había vuelto preciso y revelador de maneras que merecen una lectura atenta. La frase que apuntaba a lo que llamaban vías fluviales no registradas aparece en múltiples transcripciones de comités de este período. No registrado, en este contexto, no significaba indocumentado.
Los canales antiguos estaban extensamente documentados en registros gremiales, en cartas municipales, en siglos de registros de mantenimiento. Significaba no cartografiado por el nuevo sistema de levantamiento municipal. Y el nuevo sistema de levantamiento municipal era controlado, en cada ciudad donde aparece este lenguaje, por las mismas comisiones de ingeniería que simultáneamente diseñaban la infraestructura de reemplazo. Si tu mapa no muestra algo, tu ley no puede protegerlo. Si tu ley no puede protegerlo, tu orden de demolición no puede ser impugnada. Si no estaba en el nuevo mapa, no existía legalmente, y los nuevos mapas fueron trazados por las personas que necesitaban que desapareciera. En París, la reestructuración de la ciudad por el barón Haussmann entre 1850 y 1870. El proyecto que le dio al mundo el mito de Haussmann como visionario urbanista que simplemente amaba los bulevares anchos era, en su núcleo hidráulico, un proyecto de doble infraestructura. El equipo de Haussmann construyó la nueva red entubada. También encerró y reclasificó los sistemas de canales existentes bajo las nuevas calles. Los registros de construcción de la Prefectura de París muestran ambos proyectos avanzando simultáneamente, a menudo con las mismas cuadrillas de trabajadores, trabajando en el cierre de la antigua infraestructura por la mañana y en la instalación de nuevas tuberías por la tarde. Los sistemas antiguos no fueron dados de baja, fueron sellados. Si estaban obsoletos, ¿por qué sellarlos en lugar de demolerlos? No se pone ladrillos encima de algo que ya está muerto. En Nueva York, la expansión del sistema del acueducto Croton en la década de 1870 siguió el mismo patrón. En Chicago, el proyecto de inversión del Gran Drenaje de la década de 1880 enterró infraestructura de canales que los registros locales muestran había estado en uso continuo por generaciones de residentes urbanos. En Berlín, el Plan Hobrecht de 1862 reorganizó la geografía hídrica de la ciudad, de maneras que eliminaron sistemáticamente los puntos de acceso comunal mientras construía la nueva red de suministro centralizado. Cada ciudad, diferentes ingenieros, diferentes administraciones políticas, la misma decisión estructural: construir el nuevo sistema encima del antiguo, sellar el antiguo debajo, reclasificarlo en el registro administrativo y dejar que el lenguaje burocrático hiciera el trabajo histórico de hacer parecer que el sistema antiguo había expirado naturalmente. Aquí es donde entra en escena el segundo giro, y es más perturbador que el primero. El cierre de estos sistemas de agua no fue impulsado por la ignorancia de su función, fue impulsado por el conocimiento preciso de ella. Las evaluaciones internas de ingeniería de este período, donde sobreviven en archivos accesibles, describen los canales antiguos no como infraestructura fallida, sino como infraestructura que no podía ser controlada. Un memorando producido para el Consejo del Condado de Londres en este período, cuya existencia los archivistas han confirmado aunque el acceso completo sigue restringido, utilizaba la frase «aún en condiciones de uso» para describir tramos de canal ya programados para su cierre. Aún en condiciones de uso, los sellaron de todas formas. La amenaza no era la ineficiencia, la amenaza era la independencia. Un canal de alimentación por gravedad que suministra agua limpia, sin una válvula de cierre, sin un contador y sin una cuota de conexión, es invisible para un modelo de ingresos. Hace que la pobreza sea invisible para la empresa que necesita vender agua para sobrevivir. Fluye los domingos, fluye durante las disputas laborales, fluye cuando una familia no puede pagar su factura trimestral. El sistema antiguo no fallaba a los pobres, los servía independientemente de si podían pagar. Eso no era un defecto de diseño, era el diseño. Y fue precisamente ese diseño, la lógica irreductible de bienes comunes de los canales antiguos, el hecho de que ninguna autoridad única tenía una válvula de cierre sobre toda la red, lo que los hacía incompatibles con el mundo que se estaba construyendo a su alrededor. El momento de máxima visibilidad de esta supresión llega en la década entre 1876 y 1885, cuando la reclasificación pasa del nivel legislativo al archivístico
y se convierte, en el sentido más literal, en una reescritura del registro. Los mapas de canales de este período cuentan la historia con más claridad que cualquier discurso político. Una vía fluvial registrada en un mapa topográfico de Londres en 1860 aparece en la revisión de 1885 del mismo mapa como un desagüe de alcantarilla. La infraestructura física no ha cambiado. El gradiente no ha cambiado. Los materiales de construcción no han cambiado. El agua que fluía a través de ella donde todavía fluía no ha cambiado. Solo la etiqueta se había movido. El mismo cambio aparece en los registros de ingeniería del Distrito Sanitario de Chicago. El mismo cambio aparece en las revisiones del Archivo Catastral de París. Ninguna evaluación de ingeniería en ninguno de estos registros justifica la reclasificación. Ningún análisis estructural, ningún estudio de caudal, ningún hallazgo de contaminación, ningún documento que explique por qué algo llamado vía fluvial en 1860 necesitaba llamarse desagüe de alcantarilla en 1885. La infraestructura física siguió igual. El papeleo cambió. En algún momento entre 1860 y 1885, el papeleo cambió. Las tuberías, no. Lo que sucedió a continuación fue más allá de lo doméstico y entró en lo colonial, y la escala de lo que estaba siendo borrado se expandió en consecuencia. En la India británica, en la Argelia francesa, en el Egipto otomano tras la ocupación británica bajo Lord Cromer que comenzó en 1882, la misma lógica de reclasificación fue aplicada a sistemas que habían estado funcionando no durante siglos, sino durante milenios. Las redes de canales subterráneos de gravedad originados en Persia y extendidos por toda la península arábiga, Asia Central y el norte de África, precedían a los acueductos romanos por al menos 500 años. Las redes de pozos escalonados en India habían servido a densas poblaciones urbanas continuamente desde al menos el siglo 0 a.C. Los sistemas de canales alimentados por Shaduf en el delta del Nilo habían estado operativos, de una forma u otra, desde los tiempos de los faraones. Estas no eran tecnologías primitivas tambaleándose hacia la modernidad. Eran tradiciones maduras, estables y adaptadas climáticamente de ingeniería que habían sostenido poblaciones urbanas en algunos de los entornos hídricos más hostiles de la Tierra a lo largo de períodos de tiempo que hacen que el período de reforma victoriana parezca una nota al pie. Los informes del Departamento de Obras Públicas de la India de 1882 a 1895 describen estos sistemas con considerable detalle. Reconocen, en la prosa administrativa escueta de la burocracia colonial, que los sistemas funcionan. Recomiendan la demolición de todas formas. La justificación dada es sanitaria. Los datos proporcionados no establecen un caso sanitario. En Lahore, en 1887, el sistema de agua entubada de reemplazo no estaba aún operativo cuando se ordenó cerrar la red de canals existente. La ciudad se quedó sin suministro adecuado de agua durante varios meses. El registro colonial no explica esta brecha, simplemente la registra como un inconveniente transitorio en el progreso de la infraestructura moderna. El sistema de reemplazo en Lahore no estaba terminado. Demolieron la red de canals de todas formas. El mecanismo detrás de todo esto en Europa, en las colonias, a través de 3 continentes y 15 años, siguió la misma secuencia de 3 pasos, con una consistencia que pone a prueba cualquier explicación basada en la toma de decisiones local independiente. Paso 1. Reclasificar la función del sistema en los registros topográficos, cambiando la etiqueta de vía fluvial a canal de drenaje o alcantarilla. Paso 2. Reclasificar la propiedad del sistema de bienes comunes comunales a autoridad municipal, eliminando la base legal para los derechos de mantenimiento comunitario. Paso 3. Demoler o sellar la infraestructura física y reclasificar la demolición misma como una mejora sanitaria, transformando un acto de cierre en un acto de salud pública. 3 pasos, aplicados en Londres, París, Delhi, Argel, El Cairo, Chicago, Berlín, Nueva York,
aplicados en la misma ventana de 15 años, aplicados sin ningún documento coordinador visible que los historiadores hayan localizado, lo cual es en sí mismo un hallazgo que merece reflexión. La ausencia de un documento coordinador en un movimiento de reforma tan geográficamente disperso y tan estructuralmente consistente no es evidencia de que no existiera coordinación. Es evidencia de cómo funciona la coordinación institucional cuando las personas que la llevan a cabo entienden que el rastro documental es la vulnerabilidad. 3 ciudades, 3 continentes, 3 idiomas diferentes, el mismo borrado en 3 pasos dentro de la misma ventana de 15 años. Luego la evidencia se acaba, o parece hacerlo. Hay una calidad particular en el silencio que sigue a un borrado institucional exitoso. No parece un vacío, parece continuidad. Los planes de estudio de planificación urbana, tal como se desarrollaron durante las primeras décadas del siglo XX, presentan una historia de infraestructura hídrica que va desde los antiguos acueductos romanos hasta la reforma sanitaria victoriana, en lo que parece ser una progresión natural e inevitable. El período intermedio de 900 años, los sistemas de aguas comunales medievales y de la Edad Moderna temprana que funcionaron entre la caída de Roma y el auge de la tubería municipal, simplemente está ausente. No descrito como perdido, no descrito como superado, no descrito en absoluto. Lewis Mumford, escribiendo su monumental obra La ciudad en la historia en 1961, se acercó más que la mayoría de los historiadores a nombrar esta brecha. Su archivo, conservado en la Universidad de Pensilvania, contiene notas que sugieren conciencia de una discontinuidad en el registro de infraestructura hídrica que su texto publicado no llega a desarrollar completamente. Si eligió no desarrollar el argumento, si las fuentes disponibles para él ya habían sido editadas de una manera que hacía difícil reconstruir el argumento, o si algo más desalentó la investigación, su obra publicada apunta hacia el período faltante sin entrar en él. Los historiadores no mintieron, trabajaron con los archivos, y los archivos ya habían sido editados. Pero aquí es donde la historia da su giro más inesperado, porque no todo fue borrado. Algo sobrevivió no a través de una preservación heroica, no a través de una resistencia deliberada, no a través de ninguna decisión institucional de proteger lo que era valioso. Sobrevivió a través del mecanismo más efectivo, disponible para cualquier sistema suprimido: ser pasado por alto, bajo el distrito de Clerkenwell en Londres, durante trabajos de construcción en la década de 1990. Arqueólogos del Museo de Arqueología de Londres encontraron infraestructura de canales de una escala y calidad de ingeniería incompatibles con la designación de alcantarilla en cada mapa con el que estaban trabajando. Las secciones eran de construcción de calidad para acueductos. Las dimensiones del canal coincidían con las especificaciones de suministro de agua potable, no con los volúmenes de eliminación de residuos. La documentación de este descubrimiento existe en informes de excavación. No ha sido integrada en el relato histórico estándar de la infraestructura hídrica de Londres. En Ciudad de México, las excavaciones de construcción del metro, realizadas durante la década de 1970, revelaron restos de acequias de la red hídrica azteca bajo las calles de lo que fue una vez Tenochtitlan, estructuralmente intactos después de 4 siglos de desarrollo urbano encima de ellos, aún orientados a lo largo de los gradientes de flujo originales, aún siguiendo la lógica hidráulica de un sistema diseñado para traer agua limpia hacia adentro, en lugar de llevar residuos hacia afuera. Y luego está Yazd, en el desierto central de Irán, en una ciudad cuyo nombre deriva de una palabra que significa sagrada, una red de canals que la UNESCO designó Patrimonio de la Humanidad en 2016, sigue funcionando. Aproximadamente 3.000 kilómetros de canales subterráneos de gravedad, algunas secciones que datan de hace más de 2.000 años, mantenidos por una comunidad de mucanis, ingenieros hereditarios de Kanats, cuyo conocimiento técnico ha pasado de padre a hijo a lo largo de una extensión de generaciones que el período de reforma victoriana no puede comenzar a igualar.
El sistema suministra agua hoy a una población de aproximadamente 100.000 personas, sin medición en el origen, sin válvula de cierre corporativa, sin factura trimestral. Los canals de Yazd son estructural, hidráulica y funcionalmente idénticos a los sistemas que fueron demolidos en Londres, Lahore, París y El Cairo en la década de 1880. Utilizan la misma ingeniería de gradiente, las mismas dimensiones de canal, la misma lógica de mantenimiento comunitario, el mismo principio de acceso comunal que los reformadores victorianos describieron como primitivo e ingobernable. No fueron preservados a través de ninguna intervención oficial. Sobrevivieron porque los levantamientos coloniales que autorizaron demoliciones en otros lugares nunca llegaron a ellos con suficiente fuerza administrativa, porque Yazd no era suficientemente rentable para reorganizar, no suficientemente legible para el modelo de ingresos que requería que todo tuviera un contador y un propietario. El sistema que dijeron que era primitivo sigue funcionando. El sistema que lo reemplazó necesita $4.000 millones en reparaciones. Esta es la anomalía de supervivencia en el centro de toda la historia. Yazd no es una curiosidad, no es un artefacto en un museo, es un grupo de control. Es cómo lucían los sistemas demolidos antes de ser demolidos, todavía operando, todavía mantenidos por la lógica comunitaria que los reformadores victorianos declararon obsoleta, todavía suministrando agua por los mismos principios físicos que los ladrillos de Bazalgette sepultaron bajo Londres. Y revela, con una claridad que ningún archivo editado puede proporcionar, exactamente lo que se perdió cuando se firmaron esas órdenes de cierre. No un sistema primitivo de drenaje, no una vergüenza sanitaria, un bien común de agua en funcionamiento que había servido a su población durante más tiempo del que la mayoría de los estados-nación europeos habían existido. Ivan Illich, escribiendo en 1985 en un delgado texto filosófico llamado H2O y las aguas del olvido, argumentó que la infraestructura moderna del agua había logrado algo más profundo que simplemente mover el agua a través de tuberías más eficientemente. Había transformado el agua misma filosófica, legal, experiencialmente de un elemento comunal que existía en el mundo antes de la propiedad, a un recurso que tomaba existencia en el momento en que un sistema de suministro lo reclamaba. Antes de la tubería, el agua era. Después de la tubería, el agua era suministrada. La distinción suena abstracta. No lo es. Es la diferencia entre un derecho y un servicio, entre una ciudad que te debe algo y una empresa que te vende algo, entre un canal que fluye independientemente de tu capacidad de pago y una válvula que se cierra en el momento en que tu cuenta entra en mora. Illich escribió esto como un argumento filosófico derivado de la historia de las ideas. No tenía acceso a los registros de reclasificación, los memorandos sellados del Consejo del Condado de Londres, las órdenes de demolición del Departamento de Obras Públicas de India, ni las revisiones catastrales parisinas que documentaban, en el lenguaje administrativo más mundano imaginable, el mecanismo físico por el cual el cambio filosófico que describió había sido diseñado. Diagnosticó el síntoma. Los registros donde sobreviven describen la cirugía, el mecanismo físico, reclasificación de canales, transferencia de propiedad, revisión de archivos, demolición como mejora, aplicado sistemáticamente durante 15 años y 3 continentes. Es la maquinaria que produjo el mundo que Illich intentaba nombrar. Si la infraestructura era el argumento y la infraestructura fue enterrada, entonces lo que fue enterrado con ella no era simplemente un sistema de suministro, era un conjunto de supuestos fundamentales sobre lo que las ciudades deben a sus habitantes. El supuesto de que el agua fluye independientemente de si puedes pagar, el supuesto de que el canal bajo tu calle pertenece al vecindario, tanto como a cualquier autoridad, el supuesto de que una ciudad es, en su fundamento hidráulico, un bien común, no un servicio, no un producto, no una suscripción trimestral. Esos supuestos no fueron desacreditados en un debate público, no fueron refutados por una ingeniería superior.
fueron sellados bajo ladrillos de calidad para acueductos y reetiquetados como alcantarillas, eliminados de los mapas topográficos, suprimidos del registro legal por una ley cuyo lenguaje era tan técnico que la mayoría de las personas a las que afectaba nunca supieron que había sido aprobada, y luego, de la manera más completa y más duradera, eliminados de los planes de estudio de las universidades que formaron a los ingenieros y planificadores e historiadores que pasarían el siguiente siglo explicando, con gran confianza, cómo la infraestructura hídrica moderna había mejorado el pasado primitivo. Hoy, en los archivos que siguen siendo accesibles, puedes encontrar los mapas antes y después. Puedes encontrar el levantamiento de 1860 y la revisión de 1885 del mismo documento, conservados en el mismo archivo, a veces archivados en carpetas adyacentes. Puedes tener ambos en tus manos y ve, en la diferencia entre las palabras vía fluvial y desagüe de alcantarilla, el momento administrativo en que una tradición fue reclasificada como un pasivo y un bien común fue reclasificado como una mercancía. El punto final legal es específico. La Ley de Cláusulas de Obras Hidráulicas del Reino Unido de 1847 es el documento que disolvió el derecho. Todo lo que siguió el informe de Chadwick, con su marco estratégicamente construido, la reestructuración dual de Haussmann, las órdenes de demolición coloniales, las revisiones archivísticas, las correcciones de mapas topográficos, los silencios en los libros de texto, fue el mundo físico e institucional, alcanzando lo que ya había sido decidido sobre el papel en una sesión parlamentaria que la mayoría de las personas afectadas por ella nunca supo que había ocurrido. Los ladrillos de Bazalgette fueron el último paso visible en una secuencia que comenzó no con un problema de ingeniería, sino con uno legal, el problema de cómo cobrar por algo que siempre había sido gratuito. Cómo hacer relevante un contador para personas que nunca lo habían necesitado. Cómo transformar un derecho en un servicio sin que nadie notara la transformación hasta que estuviera completa. En algún lugar bajo las calles de una ciudad por la que quizás caminaste esta mañana, los canales originales siguen ahí, todavía orientados a lo largo de los antiguos gradientes. Todavía siguiendo la lógica hidráulica de sistemas diseñados para suministrar agua limpia por gravedad, mantenidos por manos comunitarias, gobernados por un principio tan simple que requirió siglos de esfuerzo institucional para desmantelar, que el agua bajo la ciudad pertenece a las personas que viven en ella. Están etiquetados, en cada mapa oficial, como alcantarillas. La etiqueta fue cambiada en una ventana de 15 años entre 1860 y 1885. El agua dentro de ellas no cambió, no tiene idea de cómo ha sido llamada, y en algún lugar del desierto central de Irán, sobre una ciudad cuyo nombre significa sagrada, todavía se está moviendo.